Buenas noches, bienvenidos. Nos quedamos en el capítulo 1.2, en la misma Mishnah del capítulo 1, en donde hablamos sobre las tres madres. Este capítulo es muy interesante porque nos está abriendo, exponiendo las fuerzas iniciales de la creación. Entendemos que Abraham Avinu veía al universo creado por una sola fuerza, como un solo y único creador de todo el universo, el cual está oculto. Así que comienza a hablar de las tres fuerzas creadoras y las llama, dice que tiene símbolo, tiene sonido y tiene una fuerza. Tiene una fuerza. Eso más adelante se fue interpretando como energía, se fue interpretando como poder, se fue interpretando como vibración, diferentes maneras de ver las tres madres. Las tres madres son las letras P, Aleph, Lamet, que forman las tres estructuras iniciales de la creación. Esas tres madres vamos a interpretarlas en el día de hoy con vamos a agregarle distintos matices para comprender de dónde vienen estas fuerzas y qué pueden representar. Ok, las tres fuerzas representan la palabra pal, que evoca el verbo litpal. Litpal en hebreo significa verbo, significa la acción de hablar. Entonces, podríamos decir que de aquí vienen muchos textos en donde decimos que la creación fue de la voz de Dios. Así, el, el comienzo, las 10 locuciones, la creación, todo comienza diciendo y Dios habló, le da ver y habló. El verbo que utilizó fue pal. Si, como no tenemos el orden, solamente nos dicen que hay estas tres fuerzas, también podríamos interpretarlas leyéndolas al revés, lap o laf. Y estas mismas letras forman la palabra aleph, la cual es la primera letra del abecedario hebreo, del alefato. Estas letras forman todo lo que existe. Y vamos a entender qué quiere decir que tienen símbolo, sonido y energía o fuerza. El símbolo que representan cada una de las letras, como no sabemos realmente el idioma en el cual fue creado el Sefer Yetzirah, simplemente conocemos sus distintas interpretaciones a lo largo del tiempo y no tenemos ninguna certeza del origen ni del tiempo en el que fue creado. Vamos a partir del hecho de creer, por neta creencia, de que realmente fue Abraham Avinu, el padre de las naciones, quien creó este texto. Entonces, ¿qué lengua hablaba Abraham Avinu? Hablaba caldeo. Él había nacido en Ur, Caldea. Y el lenguaje original de estas tierras era el arameo, pero antes de que existiera el arameo, estaba el lenguaje cuneiforme. De manera que si él escribió este texto en estos 7 versos, porque el Sefer Yetzirah son escasos 7 versos, ¿sí? Entonces lo habría escrito en lengua cuneiforme. Así que el símbolo que representaba cada una de estas letras era un poco jeroglífico. El jeroglífico de la letra Aleph es un toro que representa la fuerza, creadora, es la primera letra del alefato. El jeroglífico Lamed representa una serpiente y la serpiente representa una fuerza negativa. La serpiente representa la transformación. La serpiente representa las fuerzas opuestas. Y la letra P representa la boca, representa el habla.
Así que estas tres fuerzas simbólicas, porque estamos hablando de las fases que el mismo Sefer Yetzirah nos dice, símbolo, sonido. ¿Qué sonidos tienen? La Aleph no tiene sonido, en el hebreo original tenía un sonido, era una especie de alito. Este es el sonido que representaría la Aleph, un alito, como un suspiro, como una fuerza inicial. Está entendible, pero hoy día el hebreo no tiene sonido, es una letra muda. La Lamed suena con la punta de la lengua sobre el paladar. Y la P suena al chocar los labios, al abrir los labios con fuerza, con el sonido de la voz. Y esto nos va a decir luego el Sefer Yetzirah que hay distintos sonidos. Los sonidos guturales, los que están dentro de la garganta, los sonidos de la boca y los sonidos de los dientes. Entonces también nos está diciendo que está representado por estos tres sonidos, tres fonemas que forman las letras del alefato. Y nos dice también en este primer capítulo, y 10 fueron las fuerzas. Entonces, ¿qué representan esas 10 cosas? 10 como los dedos. Entonces, nos explica que hay 10 fuerzas que provienen de estas tres madres, que provienen de estas tres madres 7. Entonces, están las tres fuerzas que forman los 7, que forman un cuerpo y que representan 10. Y que estos 10 vienen a ser los 10 dedos, las 10 locuciones, nos dicen luego los sabios, y, y luego dijo Dios, y creemos el cielo y la tierra, y esta expresión de los 10 palabras del Bereshit, que creó Dios el cielo y la tierra, y vio Dios que era bueno, y creó la luz, etcétera, etcétera. También son las 10 locuciones que los sabios de Israel hicieron gematriot para entender que estas 10 locuciones vienen a acompañar el Sefer Yetzirah, y también las 10 locuciones que luego recibió Moisés en el Sinaí tienen que ver con las 10 palabras de la creación. Y esta serie de reflejos nos van a explicar que todo tiene un reflejo de. Y de acá parte el árbol de la vida, que son las 10 sefirot, que vienen a ser 10 sipur. Sipur viene de número y brillo, emanación, un brillo. Entonces, el Sefer Yetzirah nos está hablando de el árbol de la vida. Inicialmente, desde este capítulo nos va a empezar a hablar de lo que son las fuerzas que estructuran el árbol de la vida. En el capítulo 2 vamos a llegar allá y nos va a contar cómo se enlazan estas fuerzas y cómo se forma una estructura de estas fuerzas en 3 pilares por cada una de las madres. Pero hoy vamos a hablar de las madres. Esas madres son Jokmah, Binah y Da'at. ¿Y dónde está Keter? Conocen todos Keter como la corona, pero esa corona está por encima del árbol sefirótico. Es decir, la corona viene a representar la emanación divina o la unicidad de las 10, la unicidad como a lo que no podríamos alcanzar, pero que entendemos que es la fuerza unificadora. Siempre comprendemos que existe una fuerza unificadora y que todo forma parte de un todo. Ese todo que forma parte de un todo se llama Keter o Atzilut o la emanación, aquello que está por encima de nuestra capacidad por ahora. Vamos a comprender desde Jokmah, Binah y Da'at como las 3 madres. Entonces estas 3 madres, que son sabiduría, que vienen a estar en el pilar masculino, porque también en estas 3 madres que emanan 3 fuerzas, se conoce que tienen 3 canales, el canal masculino a la derecha, el canal femenino a la izquierda y un canal neutral a la mitad, proveniente de la combinación de estas dos madres. Inicialmente las llamamos madres como femenino porque reciben. Entonces vamos a comprender que hay fuerzas que reciben y fuerzas que dan.
Por eso Rab Lyman, Bnei Baruch y los, los Talmidim de Kabbalah de Rab Ashlach vienen a decir, Rab Ashlach, que todo procede de estas dos fuerzas. Todo procede de dos únicas fuerzas, la fuerza de la emanación y la fuerza de la recepción. Una fuerza que emana, que otorga, el otorgamiento, la ashpa, y una fuerza que recibe, le cabe la Kabbalah. Y es de esta manera que entendemos que estas tres madres son receptoras de Keter y estas tres madres son emanadoras del cuerpo, del seramping, del cuerpo de la creación. Entonces, ¿cómo se escriben? Ok, me escriben por acá. ¿Cómo se escriben? Se escriben, estamos hablando de estas tres fuerzas como lo explica Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah nos dice que estas tres fuerzas simbólicas tienen un sonido, un símbolo y una fuerza. El sonido de Aleph es un hálito. El reflejo o el símbolo sería un toro. De Lamed sería una serpiente el símbolo. Y el sonido sería la pronunciación de la lengua sobre el paladar. Y la letra P, que viene a representar la boca. El símbolo es la boca y se representa con el sonido de la explosión de las fuerzas de la voz con los dos labios. Ese es pero ¿cómo se escriben? Bueno, se escriben como fonemas. Estamos hablando de que no sabemos realmente el origen del Sefer Yetzirah, si fue escrito en la época de Abraham Avinu, entonces él seguramente lo escribió con lenguaje jeroglífico, con lenguaje cuneiforme, y lo representaba de esta manera. Los textos que tenemos, como los textos que tenemos hasta ahora, nos representan estos símbolos con otro tipo de símbolos, ya con letras. Entonces, Aleph viene a ser la combinación de equilibrio de dos llamas y un slash. La letra Lamed viene a ser una serpiente con el cuerpo en el centro, y la P viene a ser como una especie de combinación de una base y una llamita en el centro. Así, ¿cómo se escribiría? Okay. Estas fuerzas, que son ahora receptoras, nos quedamos en que eran receptoras, pero que se convierten en emanadoras al lado derecho, se llama al lado derecho Jokomá, que significa sabiduría, y se entienden como la fuerza que todo lo sabe. Jokomá es la sabiduría, es lo que todo lo sabe, una fuerza que todo lo sabe. Como en la estructura sería el arquitecto, el que comprende el propósito de toda la creación. Toda la creación responde a un propósito. El arquitecto crea cada objeto, cada elemento dentro de su obra para un propósito. El alfarero pone de su esencia en el propósito. El artista pone de sí mismo, de su esencia, en el arte. Así, la sabiduría viene a ser como la esencia del que todo lo sabe. Binah, que es una esencia que todos los cabalistas buscan, porque más adelante entenderemos que la fuerza femenina de Binah, que viene a ser entendimiento literalmente, pero que luego lo vamos a entender como intuición, y que es algo que es reflejo. Las mujeres tienen Binah por naturaleza. Por naturaleza tienen intuición. Responde a que saben comprender, que es muy diferente que saberlo todo. Son fuerzas que están en el Rosh. Estamos hablando de fuerzas que más adelante le van a llamar Mohim, cerebros. Estamos hablando de 3 cerebros. Y estos cerebros, estos Mohim, son el cerebro que todo lo sabe, el cerebro que todo lo comprende
y luego la combinación de estos cerebros. Así que estamos hablando del reflejo de lo que es la creatividad divina. Y nuestra creatividad es reflejo de la creatividad divina. Entonces, comprender estas fuerzas nos lleva a entender el, el ser humano cómo piensa, cómo formula la realidad. Vamos allá, vamos a ello. Entonces, Vina es esta fuerza femenina de intuir, que todo lo conoce porque todo lo comprende. Y no tiene nada que ver con que todo lo sabe. Todo lo sabe es importante, todo saberlo es importante. Pero acumular conocimiento no es suficiente. Vina viene a explicar la interacción que tiene. Vamos a hablar del centro comercial. Como un arquitecto creó un centro comercial, él creó el centro comercial con ciertas rutas de escape, con ciertas rutas de cómo los transeúntes, las personas que ingresan, deberían caminar en el centro comercial y cómo debería ser el flujo de aire, cómo debería ser la conducta de las personas que visitan un centro comercial. Pero él creó en su conocimiento todo, pero cómo interactúan esas fuerzas que tienen libertad de elección lo comprende Vina. Vina entiende la interacción del ser humano con la creación. Son dos cosas distintas. Uno lo sabe ver y el otro es comprender. Entonces, el cómo se comportan las personas en un centro comercial es tan aleatorio que el mejor arquitecto no puede comprender por qué si yo lo creé así, las escaleras están de este lado y los ascensores están aquí y el centro de comidas está aquí, por qué comen abajo, por qué comen en el ascensor, por qué comen en el estacionamiento, por qué los baños están acá y las personas no van a ciertos lugares, porque estamos hablando de interacciones, de emociones, de pensamientos, y son tan aleatorias, tantas posibilidades, que Binah es quien permite a la mente divina entender cómo el reflejo de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, genera otra realidad. Y Da'at viene a ser la comprensión. Sabiduría, entendimiento y comprensión en la mente divina es como un hijo de dos fuerzas, de dos fuerzas creadoras. Está la fuerza creadora de masculina, la fuerza creadora femenina y esta combinación que viene a ser como un hijo. Este hijo de estas dos fuerzas entiende y comprende con claridad porque es un reflejo de conexión. Viene a ser un poco neutro, ni tiene 50-50, tiene una combinación de ambos. Entonces es una fuerza que está en el pilar central. Y vamos a entender luego que el árbol de la vida tiene un pilar central y la fuerza masculina y femenina. Y este pilar central se equipara con Keter. Está en la misma línea de Keter, está debajo. Y cuando no está Keter, está Da'at, porque el árbol sefirótico siempre va a ser 10. Vamos a entender que siempre son 10 fuerzas. Y a veces vamos a enumerarlas acá, a pesar de que eso vamos adelante. De que Keter, Jokma, Binah serían las tres madres. Pero como Keter no está en la ecuación, entonces sería Jokma, Binah, Da'at, lo que forma el acróstico de Chabad. Ese acróstico es los tres mojín, las tres fuerzas. Pero no son las fuerzas de las que nos habló Sefer Yetzirah. Nos habló de Keter, Jokma, Binah. Pero Keter está por encima de nuestra comprensión. Es por eso que la Aleph es muda. Y la Aleph no es el comienzo, es la letra central. Y la Aleph está muda porque no podemos alcanzarla. No entendemos su sonido, su vibración. No entendemos, no nos alcanzan nuestros mojín para comprender. Entonces lo que podemos comprender es la combinación de esas dos fuerzas. Eso es reflejo de lo que tal vez algunas escrituras cristianas nos quieren decir. No comprendo el Padre, sino el Hijo. No comprendo Keter, sino que comprendo Da'at.
y dat es la comprensión, pero el alcance de nuestra comprensión. Entonces es reflejo de Keter. Cuando no está Keter, está Dat. Y así formamos el árbol sefirótico a partir de 10. No quiero decir de esta manera que estoy ni en rechazo de los pensamientos cristianos ni a favor. Sencillamente estoy hablando de lo que la Kabbalah nos podría expresar. Y también muchos agnósticos, gnósticos del cristianismo que tuvieron acceso a la Kabbalah pusieron un granito, un poco de sus pensamientos dentro de todo este mundo de entender la sabiduría divina. La sabiduría de la Kabbalah ha estado al alcance de la humanidad siempre. Y la Kabbalah cristiana, que surgió desde el medioevo, es la Kabbalah que ha estado más al alcance de todos. La Kabbalah hebrea fue más hermética, más cuidada, más guardada. Entonces, pero entiendan que si en algún momento alguno de los textos que estoy citando acá viene a combinar algún tipo de sabiduría, de mezcla, saquen ustedes sus propias conclusiones según el contexto, pero tengan la, la capacidad de poder tomar sin rechazar, de dejarlo ahí como una posibilidad, ¿ok? De pensamiento. Bueno, estas tres fuerzas son entonces así las tres fuerzas madres. La Aleph, que viene a formar la palabra Pal, es el verbo y de donde surge que la fuerza creadora es el verbo. Esto lo podemos combinar también con la filosofía de un psicoanalista y filósofo que se llamó no, Lacan. Lacan nos decía que toda la formación de nuestro intelecto se forma a través del símbolo, en donde tenemos un lenguaje colectivo simbólico. Es esto lo que nos quiso decir Carl Jung con el colectivo, el símbolo colectivo que son los arquetipos que forman nuestro intelecto. Está nuestro intelecto colectivo y nuestro intelecto individual. Entonces el símbolo es donde se forma el lenguaje. Para poder interactuar entre los seres humanos necesitamos un plano en común. Ese plano en común es el lenguaje simbólico. Entonces, así como nos dice el Sefer Yetzirah, que existe el sonido, el símbolo y la energía, la fuerza, Lacan nos explica, existe el símbolo. Este símbolo puede ser las letras, puede ser el arte, puede ser la experiencia, puede ser lo que está en nuestro inconsciente colectivo, que es arquetípico. Entonces tenemos arquetipos, por eso nuestra mente forma arquetipos, forma distintos sacos, en donde todo lo metemos en distintos sacos. Si él es nacido en tal signo, debe comportarse de esta manera. Y si nació de esta manera, entonces vamos a hablar de los eneagramas y vamos a hablar de las estructuras morfológicas. Entonces es ectomorfo, es endomorfo, es mesomorfo. Y así el ser humano siempre está creando arquetipos, creando sacos para comprender, para poder hablar en un lenguaje en común. Es el lenguaje del símbolo, el lenguaje arquetípico. Entonces también tenemos el lenguaje arquetípico del tarot, que es un lenguaje del camino. Y más adelante vamos a ver cuánta similitud tiene y de dónde procede el tarot dentro del arquetipo y dentro del árbol de la vida, como uno de esos primeros lenguajes primitivos que quiso explicar nuestro proceder en la Tierra. Entonces Lacan nos dice, este es el lenguaje simbólico, luego está nuestra imaginación, y la combinación de esto forma lo real. Pero nuestra realidad, lo que es real, también tiene un punto ciego. Y es que si no tenemos el lenguaje simbólico suficiente, nuestra imaginación no puede crear una realidad. Es así que explicábamos cuando apareció la primera vez en el Mar Caribe, Cristóbal Colón frente a los indígenas. Ellos no podían expresar lo que estaban viendo,
porque se salía de su lenguaje simbólico. No podían ver lo que estaba pasando. Era irreal. No es real, está por encima de lo que ellos podían expresar con su idioma. Es así que la dialéctica y nuestro lenguaje viene a expresar aquello que existe únicamente dentro de nuestro lenguaje simbólico. Por eso tan importante es estudiar algo como la Kabbalah, porque nos viene a explicar los arquetipos y el lenguaje simbólico de al menos el mundo occidental, ya que la Biblia ha generado en nuestra mente colectiva una serie de arquetipos que nos dan comprensión del lenguaje simbólico subjetivo, de un arquetipo en la mente colectiva. Y todos, quieran o no, tienen algún reflejo de lo que son los arquetipos. Y por eso eh, es importante el estudio de la Cábala. Luego existen otros arquetipos griegos, y por eso la psicología estudia estos arquetipos como los dioses. Pero la Kabbalah habla de todas las deidades, habla de todas las fuerzas que crearon y que tanto los griegos como los sufíes, como los hindúes, como vieron que existían y crearon arquetipos dentro de estos dioses. Y estas deidades también forman parte del árbol sefirótico, y vamos a ver más adelante en esta comunidad. Me encantaría que trajeran distintos textos de distintas culturas para ver algún sincretismo que tiene distintos dioses, distintas deidades dentro del arquetipo del árbol sefirótico. Dentro de los cabalistas, dentro del mundo gnóstico, del mundo de la magia, hay personas que se dedican a investigar, pero hay otros que se dedican a hacer sincretismos de distintas culturas. Y vamos a ver cómo se sincretiza la cultura maya, inca, azteca dentro de la Kabbalah, también la cultura de África, que tiene muchas deidades que también se pudieron armar con los santos cristianos y formaron religiones, pero esos santos cristianos también estaban dentro de la estructura del árbol sefirótico, y esos santos cristianos estaban representados por ángeles, y la estructura angelical viene a representar la estructura angelical hebrea, y la estructura angelical hebrea viene a estar dentro del árbol sefirótico, y es muy interesante ver ese sincretismo de todas las religiones en la Cábala. La Kabbalah siendo así como la esencia de de todas las estructuras arquetípicas que forman las religiones. Eso es muy interesante. Y los invito a que cada uno de ustedes investiguen y traigan los jueves distintos sincretismos que encuentren, y podemos hacer unas comparativas y hacer distintos análisis sobre esto. De esta manera podremos tener un lenguaje más amplio y más simbólico a la hora de comunicarnos y a la hora de expresar cosas que se escapan de lo real. Porque lo real, entonces, así como íbamos al ejemplo de que los indígenas no podían ver a estos tres barcos, la Niña, la Pinta, la Santa María, con unas cruces rojas en una bandera blanca que iba a ser eh, la representación de donde venían los fondos de esta expedición de los templarios, la cofradía del Temple fue quien financió a Colón para que hiciera estos viajes. Entonces, tiene unos símbolos que ellos no podían comprender. Y eran tanta información ante sus ojos que se escapaba de lo real. Y ellos solamente dijeron, son ciudades en el mar. Pero eran barcos. Para nosotros son barcos. Pero para ellos fueron ciudades que flotan. Porque eran enormes. Hoy día sabemos que eran pequeños en comparación con los barcos que hoy vemos y que construimos. Pero su realidad se les escapó a su realidad porque su lenguaje simbólico no estaba, no lo podían construir. Su imaginación y su lenguaje simbólico no sincretizaron, no hicieron una síntesis de qué era eso y se escapa de lo real. Es así cuando vemos a los niños que ven caricaturas, y de adulto nos pasa que vemos las mismas caricaturas que vimos de niños y decimos, ah caramba, estaban hablando de sexo.
pero no estaba en el niño, no está en su lenguaje simbólico en la sexualidad. Y no puede imaginar y no puede ver lo real. Lo real se escapa. Esto es lo que explica Lacan, de que todo nuestro verbo, toda nuestra comunicación, toda nuestra realidad está formada por esto. Así es como hacemos ideas y cómo las expresamos. Así que no podía formarse la realidad si estaba por encima de nuestro lenguaje simbólico. Y a los niños se les escapan muchas cosas y de adultos decimos, ah, mira, esta caricatura nos estaba queriendo decir esto. Hay mucho oculto. Así, el arte está lleno de mucho lenguaje oculto porque estaban hablando de algo que que lo pueden expresar. El arte es la mejor manera de expresar lo que está más allá de lo real, de lo tangible, por lo menos para el colectivo, porque puede representar en un lenguaje simbólico algo que no está en el lenguaje colectivo. Así, el Sefer Yetzirah nos está hablando, eh, Lacan nos está hablando, y no sé ustedes qué dirán, qué comentarán, qué pueden traer sobre cómo se construye nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestro lenguaje, nuestro pal, nuestro verbo, a partir de lo que construye nuestro lenguaje subjetivo. Entonces, las personas más letradas, más cultas, ya no pueden expresarse, se pueden expresar con la misma habilidad, pero no son comprendidos por las masas porque no tienen el lenguaje simbólico para entender un concepto abstracto. Es por eso los que estudian física teórica, son un poco incomprendidos solamente por aquellos que pueden comprender el lenguaje en el que se encuentran hablando, aunque sea el mismo idioma, pero no están hablando el mismo lenguaje simbólico. Así, muchos textos sagrados aún le podemos sacar información, aún les podemos traer más porque está plagado de lenguajes simbólicos que sobrepasan nuestro lenguaje. Entonces, es tarea de quienes estudian Kabbalah apropiarse de todo este lenguaje simbólico y comprenderlo para poder sacarle luces, sacar más y más y más conocimiento dentro de los textos sagrados de todo tipo. Así, el objetivo de estas reuniones los jueves, de esto que hacemos, es tener el conocimiento suficiente del lenguaje simbólico para poder entender textos como el Zohar. El Zohar es el texto de la Kabbalah por excelencia, pero está lleno de lenguaje simbólico, lleno de lenguaje de rama, lleno de un lenguaje místico incomprensible y hasta ahora leído por pocos. Espero que pronto, poco a poco, cada uno de los que estamos acá podamos entender, comprender y traer luces de textos que están codificados, codificados para el común, pero no para quienes estudian estos textos. Y dentro de nuestra mente colectiva, todos estos arquetipos de los que habló Jung, de los que habla el tarot, de los que habla, se encuentran ahí y poder comprender que estos construyeron los textos de la Cábala. Y bueno, hasta acá es lo que traíamos en la noche de hoy, este capítulo 1.2. Vamos a ir el próximo jueves al segundo capítulo y faltan pocos, así que en menos de un mes habremos terminado y espero que en ese tiempo cada uno de ustedes pues traiga algún otro texto que queramos compartir o debatir o discutir. Y eso fue todo. Feliz noche para todos. Espero algunas preguntas o que alguien intervenga.